Hablemos de las 10 falacias lógicas o argumentos erróneos más comunes que suelo ver en contra de los santos de los últimos días. Quiero que se familiaricen con ellos por 2 razones. 1. Para que puedan identificarlos y, si así lo desean, responder con respeto cuando los vean. Y 2, para que tengan cuidado de no usarlos ustedes mismos, sean o no miembros de la iglesia. En el puesto número 10 tenemos la falacia del envenenamiento del pozo. Esta falacia ocurre cuando alguien utiliza palabras cargadas emocionalmente para disponer a la audiencia en contra de algo, incluso antes de presentar los hechos. Por ejemplo, muchas personas llaman a la Iglesia de Jesucristo una secta. Culturalmente, esa palabra tiene una connotación bastante negativa. Nadie quiere ser asociado con una secta, por lo que utilizar ese término es una forma efectiva de envenenar el pozo. Cuando el cristianismo era una religión minoritaria, los paganos hacían lo mismo al afirmar que los cristianos eran caníbales. Una distorsión extrema del pan y el vino, del sacramento que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Puesto número 9, la falacia de ad populum, o de la apelación a la popularidad. Según esta falacia, se basa en que si algo es popular, entonces debe ser verdad. Por ejemplo, el cristianismo bíblico tiene miles de millones de creyentes y los mormones solo tienen 10 millones. Elijo a la religión de miles de millones para ir al cielo. Con esa misma lógica errónea, uno podría decir que el cristianismo es falso porque la mayoría de personas en el mundo no es cristiana. Por suerte, la verdad no se determina por mayoría. Puesto número 8. El galope de Gish, o avalancha de argumentos. Esta falacia es fácil de detectar. Puede presentarse en debates tanto orales como escritos y su objetivo es simplemente abrumar al interlocutor con una ráfaga de argumentos o afirmaciones. Muchas de estas afirmaciones pueden ser débiles, engañosas o falsas. Sin embargo, la cantidad abrumadora de las mismas hace parecer convincentes. El galope de Gish crea la ilusión de tener un argumento sólido porque realizar múltiples afirmaciones es mucho más fácil que refutarlas. Es mucho más fácil lanzar 100 globos llenos de pintura que limpiarlos. Veo esta táctica todo el tiempo en las secciones de los comentarios. Por ejemplo, hace poco recibimos un mensaje con una mini avalancha de argumentos, una lista de acusaciones hechas para saturar. Cada punto tiene buenas respuestas, pero responder cada uno por ellos tomaría muchísimo tiempo. Y si lo hiciera, probablemente responderían con una nueva lista. La idea detrás de esta táctica es lanzar todos los dardos posibles contra la pared y esperar que alguno dé en el blanco. Sin embargo, que una persona lance muchos argumentos no significa que tenga razón. Puesto número 7. La falacia de la generalización apresurada. Esta falacia suele surgir como reacción directa al galope de Gish. Suena más o menos así. El simple hecho de que haya controversia en torno al Libro de Mormón prueba que es falso. Este comentario concluye que el Libro de Mormón es falso únicamente porque, al menos para algunas personas, existe controversia en torno a él. Esta es una falacia lógica. El hecho de que algo sea controversial no significa por sí solo que sea verdadero o falso. Con esa misma lógica errónea, podríamos realizar muchas afirmaciones falsas solo porque cierto tema se ve rodeado de controversia. Determinar si algo es verdadero no es tan simple como eso. Puesto número 6. La falacia de la falsa dicotomía. Esta es bastante directa. Ocurre cuando una persona presenta solo 2 opciones y dice que hay que elegir entre una u otra, cuando en realidad existen más de 2 alternativas válidas. Por ejemplo, no puedes creer en la Biblia y en el Libro de Mormón. Enseñan cosas completamente distintas. Los santos de los últimos días opinan lo contrario. No tenemos ningún problema en usar tanto la Biblia como el Libro de Mormón, juntas en armonía. Puesto número 5. La falacia definitoria. Esta falacia ocurre cuando alguien define un término de manera que le resulte más fácil de defender su posición. Por ejemplo, la mayoría de los diccionarios definen a un cristiano como alguien que cree en las enseñanzas de Jesucristo. Sin embargo, hay personas que afirman la definición de cristiano es alguien que cree en la Trinidad. Los mormones no creen en eso, por lo tanto no son cristianos. Esa no es una definición universalmente aceptada y es una que muchos santos de los últimos días simplemente no aceptarán. Puesto número 4. La falacia del razonamiento circular. Esta falacia ocurre cuando alguien da por sentada una premisa como si ya fuera verdadera y luego la usa para justificar su conclusión aunque dicha premisa no haya sido probada. Por ejemplo, ustedes adoran a un Cristo falso y predican un evangelio falso, por lo tanto no pueden ser cristianos. La conclusión de que no somos cristianos se basa en la premisa de que creemos en un Cristo y un evangelio falsos.
a pesar de que la persona que hace la afirmación no ofrece ninguna evidencia para respaldar dicha premisa. Entonces, la pregunta lógica es, ¿por qué debería aceptar esta premisa en primer lugar? Si no estoy de acuerdo con la base del argumento, la conclusión no tiene peso. Puesto número 3. La falacia del francotirador. Esta falacia se da cuando alguien se enfoca solo en las similitudes entre ciertos datos para respaldar su argumento, mientras ignora las diferencias o cualquier evidencia que pueda desafiar su conclusión. Por ejemplo, José Smith no tradujo nada, solo reescribió el libro La visión de los hebreos y le puso su nombre. Mismas tribus perdidas, mismos registros encerrados, mismas destrucción por causa de la maldad. En realidad, no son las mismas tribus perdidas y los registros enterrados son completamente distintos. Si haces un análisis superficial, podrías encontrar algunas similitudes, pero cuando tomas en cuenta las enormes diferencias entre ambos libros, dicho argumento simplemente no se sostiene. Puesto número 2. La falacia del hombre de paja. Esta falacia ocurre cuando alguien distorsiona o simplifica la posición de su oponente y luego ataca esa versión manipulada en lugar de la postura real. Por ejemplo, alguien comentó recientemente: los miembros afirman que el libro de Mormón es verdadero solo porque no hay evidencia arqueológica que diga lo contrario. El problema es que hasta donde sabemos, ningún miembro afirma eso. La falta de evidencia puede dejar espacio para la plausibilidad, pero no es una prueba a favor. Esta persona presenta un argumento falso y luego procede a atacarlo, como si fuera la postura real. En otras palabras, derriba el espantapájaro que él mismo construyó. Ahora, antes de llegar al puesto número 1, quiero enfatizar que este video no está hecho para ridiculizar a quienes critican nuestra fe. Todos somos propensos a usar falacias lógicas, no miembros, exmiembros y miembros activos, e incluso yo. Y el hecho de que alguien diga alguna falacia no significa automáticamente que esté equivocado. Eso sería caer en la falacia de la falacia. Las falacias solo indican que aunque tengas razón o no, tu argumento no es muy sólido, y eso nos puede pasar a todos. Hice este video precisamente porque cuando los santos de los últimos días vemos que alguien distorsiona una doctrina que apreciamos muchísimo o hace comentarios que envenenan el pozo, es fácil enojarse o responder con emociones fuertes. Mi deseo con este video es que si podemos nombrarlas, podemos manejarlas. Quiero ayudar a los miembros a identificar estas falacias cuando las vean, para que podamos responder con calma en el caso sientan que vale la pena responder en primer lugar. Y eso es especialmente relevante cuando hablamos de puesto número 1, la falacia de la apelación al ridículo. Esta es muy sencilla. Su objetivo es desacreditar el argumento del otro, haciendo que su postura parezca ridícula o tonta. Por ejemplo, los cristianos tienen lógica, razón y evidencia. Los mormones tienen un retorcijón en el estómago que les dice que tienen la razón. Este comentario en realidad es una mezcla de falacias: hombre de paja, apelación al ridículo y probablemente también envenenamiento del pozo. ¿Ya captaron la idea? La verdad es que insultar a la otra persona no te dará la razón, y lo que es peor, corres el riesgo de quedar como alguien grosero cuando en realidad puede que seas una gran persona. Hace unos momentos, cuando hablábamos de la falacia del francotirador, mencioné el argumento de que José Smith copió el libro de Mormón, de un libro llamado Visión de los Hebreos. Solo tocamos la superficie de esa teoría, así que si quieres saber más sobre ese tema, te recomiendo que veas este otro episodio que con suerte será el último que necesites ver sobre eso. Que tengas un excelente día.